Hola, muy buenas. La idea de esta grabación, de este vídeo, es que tengáis un ejemplo de caracterización de un tipo de socioecosistema según los criterios que están expresados en el guión de la actividad que tenéis que realizar. Y el objetivo de esta actividad es que entrenéis vuestra capacidad de integrar conocimientos procedentes de distintas fuentes y los combinéis dando una visión general sobre algo. En este caso, ese algo es un socioecosistema, un tipo determinado de ecosistema. Entonces, bueno, yo voy a describir muy brevemente un socioecosistema que ya hemos estudiado varias veces, que son las dehesas de encina, parecidas a las que encontramos en Cardeña durante nuestra salida de campo. También, como recordáis en el guión, tenéis las características que tenemos que utilizar para caracterizar, para describir al socioecosistema que os ha tocado o que habéis elegido en realidad. Y yo seguiré esos pasos. Lo haré exactamente igual, que tenéis que hacerlo vosotros. La diferencia es que, bueno, yo he elegido una fórmula concreta de representación que se basa en un esquema que ahora os enseñaré. Vosotros podéis utilizar otra fórmula, la que queráis. Podéis usar una presentación de diapositivas, podéis usar un esquema parecido a este que yo estoy utilizando. Da igual, sois libres de hacerlo como queráis. Pero es importante que por lo menos reflexionéis sobre los distintos ámbitos, los distintos componentes de ese socioecosistema que he puesto en el guión. Entonces, empezamos con la descripción de la dehesa de encina. Fijaros que aquí abajo aparecen todos los elementos que vamos a utilizar para caracterizar ese socioecosistema. En primer lugar tenemos el cajón, el bloque de la estructura, función y servicio ecosistémico. Empezamos describiendo el contexto abiótico. En el caso de este tipo de socioecosistema, las variables que determinan su existencia desde un punto de vista de variable abiótica, pues son las condiciones de temperatura y las condiciones de precipitación. Este socioecosistema vive o se desarrolla en unas condiciones mediterráneas que se caracterizan fundamentalmente por tener inviernos suaves y relativamente húmedos, otoño húmedo y sobre todo veranos secos y bastante calurosos. Eso hace que estas condiciones ambientales permitan el desarrollo de bosques, que digamos que en estas condiciones climáticas el bioma característico son los bosques de encina y alcornoques, y nuestro ecosistema, la dehesa, es una modificación de ese ecosistema climático. La estructura de este socioecosistema pues, viene dada por la existencia de, de esos elementos que estamos viendo aquí en el esquema. Bueno, podemos empezar por los productores primarios, fundamentalmente son árboles, apenas hay matorral y pastizal, y hay otros actores. La descripción de los actores que forman parte del ecosistema es en realidad lo que hemos visto en ecología. Pues en nuestro caso tenemos el suelo que aporta nutrientes, hay herbívoros introducidos por la actividad humana, como el cerdo, el ganado vacuno, ovino, y luego hay otros herbívoros como el conejo y otros diferentes. También hay depredadores como el águila imperial, el lince y otros carnívoros. Y también hay seres humanos que utilizan buena parte de esos recursos. Por supuesto, también hay descomponedores vertebrados y otros descomponedores en el suelo. Y de alguna forma estos serían los actores estructurales principales de este socioecosistema. Desde el punto de vista de los flujos de materiales, pues observamos lo que también vemos en ecología, que son las relaciones que hay, las relaciones tróficas en buena medida que hay entre los distintos actores que forman parte del ecosistema. No voy a describirlos con detalle porque ya los conocemos, solo indicar que en este ecosistema hay un desequilibrio importante y buena parte de los nutrientes del suelo pues son utilizados por los árboles, ya que hay muy poco matorral y algo de pastizal. Una parte importante de ese pastizal es utilizado por los organismos herbívoros introducidos por el hombre, bien los que se comen el pastizal o bien los que se comen los frutos de esos árboles, y buena parte de la biomasa de herbívoro es utilizada por los humanos y la extraen del ecosistema, al igual que pasa con otros herbívoros naturales como pueden ser el conejo. En definitiva, además de eso, tenemos los carnívoros se alimentan de estos herbívoros, es decir, los materiales pasan de los herbívoros a esos carnívoros y al final pues todos pasan a ser descompuestos por los descomponedores vertebrados o bien por los descomponedores del suelo.
El flujo de energía, pues en este caso, como en la mayor parte de los ecosistemas que estudiaremos, procede del Sol y son los productores primarios, los autótrofos, los que introducen esa energía en el sistema y la distribuyen a través del mismo, o la distribuyen al mismo a través de las relaciones de alimentación que hay entre los distintos actores que constituyen el ecosistema. Otro aspecto importante que me gustaría quiero que describáis son los servicios ecosistémicos que proveen estos socioecosistemas. En nuestro caso, en el caso de la dehesa, los principales servicios están representados aquí con estos cajones naranja y en primer lugar tenemos un servicio de creación y mantenimiento del suelo fértil generado fundamentalmente por los descomponedores del suelo, pero los servicios utilizados de manera más directa por la actividad humana son en primer lugar la provisión de carne, tanto por parte del ganado porcino como del ganado de otros tipos, y también en la caza, fundamentalmente de conejo y también de otros como la perdiz. Y en los últimos años está cobrando importancia el uso recreativo de esos recursos naturales. Esos serían los servicios ecosistémicos principales. En el cajón de la gestión, que es otro de los ámbitos que es lo que quería que pusiera ahí el foco, pues la gestión del conejo se caracteriza fundamentalmente por que hay una promoción del alimento del conejo mediante las siembras de pastizal. También hay actividades de manejo directo del conejo mediante herramientas como el plan técnico de caza, los cotos de caza, etcétera, etcétera. Y también en algunos casos pues, se llevan a cabo mecanismos de control de depredadores como un intento poco útil en realidad de reducir los depredadores que se alimentan del conejo. El ganado también es gestionado en este tipo de ecosistemas de diversas maneras. Pues en principio el ganado recibe cuidados veterinarios de todo tipo, desde pues, vacunaciones, administración de medicamentos en el caso de que haya enfermedades. También hay un proceso de eliminación activa del matorral para promover la creación de pasto y para que el ganado se alimente de las bellotas producidas por los árboles. Y podríamos decir que esas son las principales actuaciones de gestión del ganado. También hay gestión de algunas especies amenazadas, como en el caso del lince, que se gestiona el lince mediante la promoción de su alimento, con las repoblaciones de conejos y las vacunaciones en algunos casos de los conejos para que no contraigan enfermedades víricas. Y también hay un plan activo de cría en cautividad del lince, que ya vimos en su momento y bueno, nos describieron cuando fuimos a Cardeña. Y el penúltimo conjunto de características que yo quería que utilizarais para caracterizar el ecosistema tienen que ver con las disfunciones, con los problemas a los que se enfrenta ese socioecosistema en su conjunto como consecuencia, pues en la mayor parte de los casos, de la deficiente gestión por parte de los seres humanos. En el caso de la dehesa, las principales disfunciones actuales, una disfunción se define como algo que no va bien, algo que está poco alineado con los objetivos de algo, ¿no? Pues en el caso de la dehesa, las principales disfunciones actuales las marco aquí con estas flechas rojas. En primer lugar, los árboles tienen una dificultad de reclutamiento, no hay apenas bebés de encina como consecuencia de la gestión intensa que se hace del suelo y del territorio. Hay una pérdida intensa de diversidad del matorral. Hay poblaciones pequeñas de una parte importante de los principales depredadores que están amenazadas. Y un impacto que no hemos visto con detalle, pero que es muy importante, es que en algunos casos los antiparasitarios que se usan para gestionar al ganado afectan a los descomponedores del suelo y eso hace que el proceso de descomposición sea deficiente y eso reduce la fertilidad del suelo, poniendo en peligro el mantenimiento de todo el socioecosistema. Bueno, digamos que esto sería una fotografía de la estructura, funcionamiento, servicios, técnicas de gestión y problemas a los que se enfrenta este socioecosistema. Y sobre este escenario, pues podéis vosotros hacer propuestas de mejora, ¿no? Yo no las he hecho porque ya no me cabían en el esquema, pero vosotros podéis hacer propuestas de mejora. En el caso de la dehesa, pues probablemente esa propuesta de mejora tienen que ver con algunos de estos elementos disfuncionales,
como no reducir tanto la cobertura de matorral, promover el reclutamiento de la encina, minimizar el uso de antiparasitarios, etcétera, etcétera. Pero nos quedan algunos elementos importantes. Uno de ellos tiene que ver con lo que he denominado disfunciones previstas, que eso está relacionado con el efecto negativo, bueno, o positivo, puede ser también positivo en algunos casos, que tiene el cambio global en nuestro socioecosistema diana. En nuestro caso, las disfunciones que preveemos están relacionadas con el aumento de las temperaturas y con la reducción de las precipitaciones. Entonces, suponemos, y hay varios estudios cuantitativos y nosotros podemos inferir qué puede pasar con nuestro conocimiento ecológico, pues suponemos que en primer lugar el estrato arbóreo va a sufrir un retroceso. Hay un proceso ya activo que se llama seca, la seca de la encina, que consiste en el aumento de la mortalidad del arbolado como consecuencia de varios problemas, entre ellos su envejecimiento, las podas excesivas, la sequía, etcétera, etcétera. También estimamos que habrá una reducción de la productividad del pastizal como consecuencia del cambio climático. Eso generará una reducción en las poblaciones cinegéticas y también de otros herbívoros, y eso pues, tendrá un efecto en cascada sobre las poblaciones de carnívoros e incluso de descomponedores. Es decir, pues habrá tensiones cada vez más intensas en la estructura y funcionamiento de ese ecosistema. Y si no hacemos nada, es decir, si no se hacen propuestas para minimizar estos problemas, pues tendremos un escenario, una situación en la que si todo está igual, pues podemos tener una foto de cómo sería este ecosistema dentro pues, de algunas décadas, o de un siglo. Pues probablemente haya una reducción muy drástica de la cobertura arbórea y tengamos un paisaje con mucho menos árboles. Seguramente eso hará que algunos servicios ecosistémicos se vean comprometidos, como por ejemplo el ganado porcino o también quizás el vacuno. Habrá reducciones importantes en las poblaciones de conejos y de otros herbívoros, y seguramente desaparecerán las grandes especies, las especies clave de depredadores como el águila imperial y el lince. Bueno, esta última parte es una elucubración, no tenemos datos que nos aseguren que esto vaya a pasar, pero es interesante que vosotros hagáis el esfuerzo de reflexionar sobre cómo creéis que puede evolucionar el ecosistema sin que se lleven a la práctica medidas concretas de minimización, de reducción de los impactos y de las disfunciones tanto actuales como previstas. Bueno, esta sería mi propuesta de caracterización de un socioecosistema. Ya os digo que vosotros tenéis que utilizar otra forma de describirlo, o esta misma, si queréis. El enlace para descargar el esquema lo tenéis en el guión. Y sobre todo, aunque os lo he escrito ya, quiero que os quede claro que el objetivo de esto no es que hagáis un esquema estupendo, una presentación estupenda, no. El objetivo es que aprendáis. Sé que tenéis poco tiempo, sé que nos ha pillado un poco el toro. Entonces, aquellos grupos que no les dé tiempo a hacer una presentación pues finalizada y con todos los elementos estos, pues no pasa nada. Entonces en ese caso me gustaría que hicierais una descripción de cuál ha sido vuestro aprendizaje, los errores que habéis cometido, los problemas a los que habéis enfrentado, etc. Me gustaría que en las presentaciones estuviéramos relajados y tranquilos porque digamos, la calificación está centrada en el aprendizaje y no tanto en el producto final, ¿vale? Esto sobre todo pensando en los que habéis decantado por la calificación, por la evaluación continua. Bueno, que me enrollo mucho. Venga, saludos.